Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la finca de Sartaguda. Conmigo vais a ver los ensayos de control o experiencias de control biológico, aquí una colección de bandas floridas que tenemos y luego dos experiencias que tenemos en los invernaderos. Entonces, bueno, por poner un poco en antecedentes, en India se vienen utilizando las bandas floridas desde hace casi ya más de 20 años, en concreto se empezaron a utilizar en esta finca. Bueno, con el objetivo un poco de potenciar lo que es el control biológico por conservación y tratar de favorecer la presencia de fauna auxiliar cerca del cultivo y tratar de reducir el número de aplicaciones de fitosanitarios. Eso, de hecho, lleva tantos años aplicándose que la población de fauna auxiliar de la finca es muy alta y bueno, ahora es una finca, como os han dicho antes, que está inscrita en ecológico, pero antes de que fuera en ecológico se hacían aquí ensayos de productos, de eficacia de productos y así, y finalmente tuvimos que dejar de hacerlo porque la presencia de auxiliares interfería en los resultados de las experiencias de protección de cultivos que hacíamos. Eso, tradicionalmente se utilizan mezclas de especies. Esto se hace pues por tener una mayor biodiversidad, ¿no? Se buscan especies que tengan pues diferentes colores, para que atraigan diferentes tipos de auxiliares, diferentes alturas y que tengan también pues floraciones escalonadas para tratar de cubrir todo lo que es el periodo de los cultivos. También normalmente recurrimos a mezclas comerciales, sí que algunas veces las hacemos nosotros mismos, pero normalmente utilizamos mezclas comerciales porque son mezclas que están más equilibradas, pues a veces igual las hemos hecho nosotros y siempre igual predomina una especie más sobre la otra, entonces siempre las mezclas comerciales suelen ser más equilibradas. Entonces, como os digo, llevamos muchos años utilizando estas mezclas y el conocimiento que tenemos pues es grande, ¿no? Y siempre más o menos utilizamos las mismas especies, pues asteráceas, bueno, ahí veis, ahora es el momento de la floración de las amapolas, entonces pues se ven tanto amapolas amarillas como amapolas rojas. Pero bueno, pues asteráceas, lobularias, o sea, crucíferas, papaveráceas, voragináceas, diferentes tipos de familias, y pues se han hecho muchos estudios de presencia de auxiliares en esas bandas en concreto. Entonces lo que hemos planteado aquí es una experiencia, porque tampoco es un ensayo, es una experiencia para aumentar el conocimiento utilizando otras bandas de flores distintas a las que solemos utilizar habitualmente. Algunas especies sí que en concreto sí que las utilizamos habitualmente, pero otras no. Entonces es un poco por aumentar el conocimiento sobre las especies, pues hacerle seguimiento, ver cuándo florecen, ver cómo se comportan y ver si puede tener cabida para utilizarlas, pues conocer en qué cultivos las podemos utilizar, ¿no? Pues por ejemplo, si os acercáis ahora, veis las mostazas blancas que están ahí predominando en esa banda de flores, pues veréis que hay un montón de sírfidos que están volando ahí, es muy interesante, pero también si hacemos algún golpeo, que ahora eso es la manera que tenemos de evaluarlas, haciendo golpeos, suelen caer Plutela silostela, que no sé si la conocéis, pero es la polilla de las crucíferas que hace mucho daño en brócoli, entonces pues nos da una idea de que igual esa banda no la tendríamos que utilizar pues cerca de una parcela de brócoli. Vale, entonces eso con respecto a las mezclas, y luego también veréis que, bueno, últimamente también, o sea, ya os digo que siempre tendemos a utilizar mezclas de flores por la biodiversidad, pero a veces también nos parece interesante, por tener un beneficio específico, utilizar bandas monoespecie. Y esto lo hemos empezado a utilizar ahora y, por ejemplo, en unas experiencias que hemos hecho en alcachofa para control de pulgón, pues por el ciclo de la alcachofa nos encajaba muy bien la especie lobularia y ahí lo hemos utilizado como monoespecie. Entonces, lo que hemos hecho aquí es plantar tramos de bandas monoespecie de diferentes especies, y así también podemos estudiar el comportamiento de la especie individualmente y conocer qué tipos de auxiliares en concreto alberga esa especie, ¿no? En vez de que en una banda pues tú golpeas y ves pues toda la diversidad, y aquí nos permite conocer la especie pues más específicamente. Y el seguimiento que hacemos... Espera. No es un seguimiento muy específico porque requeriría mucho trabajo, y sí que a veces hemos utilizado mangas entomológicas, ¿no? Pero luego requiere mucho trabajo de identificación, y para nuestros objetivos, para lo que queremos nosotros, es suficiente con utilizar esto. Entonces lo que solemos hacer habitualmente pues es venir, aparte de visualmente, porque si miramos así ya se ve que hay un montón de sírfidos volando, hay diferentes especies, abejas, y eso todo lo anotamos. Luego lo que hacemos es golpeos.
y mirar, hay algunas especies que se nos van a escapar, pues las especies voladoras van a tender a escaparse, pero si miramos rápido pues podemos tener una idea de las especies auxiliares que hay en cada banda. Vale, pues esto es una experiencia, un ensayo para control de eriófidos en tomate. No sé si conocéis los eriófidos. Los eriófidos son unos ácaros que son muy, muy pequeñitos. Entonces, bueno, lo que hacen es succionan el contenido de las células epidérmicas, de las células más superficiales. Bueno, son muy pequeños, ni siquiera se pueden ver con la lupa. Hay que coger las hojas y llevarlas a una lupa de mesa para poder verlos, son muy, muy pequeños. Entonces, hacen eso, lo que os digo, succionan el contenido celular de las células epidérmicas, el más superficial. Entonces, para cuando apreciamos los daños, tenemos un daño pues, o unas poblaciones muy, muy elevadas. Entonces, en general, cada vez el tema de los ácaros, tanto araña como eriófidos, es un problema pues, más frecuente entre los agricultores. Hay muchos daños, tanto en interior como en exterior. El tomate en concreto es un cultivo en el que las estrategias de control biológico no funcionan muy bien y se cree que es por la presencia de tricomas. Tienen unos pelos glandulares que recubren todas las hojas, los tallos y que hacen que para los auxiliares pues sea difícil el movimiento y el estar ahí. Entonces es difícil plantear estrategias de control biológico. En concreto, bueno, esos pelos glandulares a ellas les protegen, por ejemplo, de araña roja, también les protegen al tomate le protege de la araña roja, pero también le protege, evita que los fitoseidos, que son quienes se comen las arañas y los eriófidos, puedan estar ahí. Y le da vía libre a los eriófidos para que puedan moverse, porque los eriófidos, al ser tan pequeñitos, ellos sí que pueden moverse entre los tricomas y alimentarse. Entonces ellos vía libre y los fitoseidos, por esos pelos glandulares, pues tienen muy difícil instalarse y es muy difícil plantear estrategias de control biológico en el cultivo de tomate. Bueno, los daños que provocan, yo os he comentado que succionan el contenido celular. Y lo que se observa es, cuando se observa, que ya, como os digo, los daños ya estarán avanzados o tendremos poblaciones elevadas, se observa que los tallos empiezan a broncear, las hojas también, a veces se abarquillan y luego comienzan a secarse muy rápido desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Esos serían los síntomas que con estos días de calor que está haciendo deberían empezar a aparecer síntomas pronto y deberíamos empezar a ver si es que va a haber eriófidos, deberíamos empezar a verlos pronto. Entonces, la estrategia que hemos planteado aquí, como os he dicho, como es un problema frecuente, hay muchas casas que están tratando de probar fitoseidos que sean capaces de controlar los eriófidos. Se han hecho muchas pruebas y casi siempre han sido fallidas porque no consiguen instalarse bien en el tomate. En los últimos años, recientemente, otra empresa de aquí ha realizado unas experiencias con una especie que se llama Transeius mondoriensis y tanto en laboratorio como en las experiencias que se han llevado a campo parece que ha tenido eficacia y también es un fitoseido, es un ácaro que depreda ácaros. Entonces, lo que hemos planteado aquí ante la problemática que hay en el sector, pues es una experiencia con esta especie, con Transeius mondoriensis, que es un fitoseido que habitualmente se utiliza para control de mosca blanca y de trips, pero que se ha visto que también tiene eficacia para eriófidos y arañas. Entonces, lo que hemos planteado es la suelta, no me voy a acercar mucho, en sobres. A la hora de plantear estas estrategias tenemos dos opciones. Podemos echar los fitoseidos directamente sobre las hojas, vienen en un bote, los iríamos liberando y directamente irían directos a hacer el control, pero otra opción que tenemos es los sobres. Para mí es una ventaja porque dentro del sobre tenemos fitoseidos en diferentes estadios. Tenemos huevos, tenemos ninfas y tenemos adultos. De esa manera podemos ir en preventivo. Si no sabemos si todavía tenemos daños de eriófidos, nosotros prácticamente desde la plantación colocamos los sobres y poco a poco, a lo largo de varias semanas, irán saliendo los ácaros adultos una vez se vayan desarrollando e irán a buscar los eriófidos para hacer el control.
Si por lo que sea ya vemos que tenemos síntomas, entonces sí que tiene sentido plantear la estrategia de soltarlos directamente. Pero bueno, en principio en esta ocasión lo hemos hecho con los sobres. Además de la colocación de los sobres, hemos... la plantación del tomate se hizo el 15 a mediados de marzo. Y sí que teníamos previsto haber colocado los sobres enseguida, pero venían unos días de mucho frío a finales del mes de marzo y esperamos un poco porque pues al final estas especies también son bastante sensibles a las temperaturas pues bajas, entonces bueno, esperamos un poco y los colocamos el 13 de abril. Y luego aparte, por si en ese momento en el que los soltábamos todavía no hubiese presencia de eriófidos, porque como os digo, es difícil determinar estando así en campo y mirando con la lupa si tenemos eriófidos o no, les soltamos alimentación complementaria. La alimentación complementaria son ácaros presa. Entonces, caso de que no haya eriófidos, ellos se van alimentando de los ácaros presa y en el momento en el que hay eriófidos pasan a controlar los eriófidos. Entonces, ahora mismo, no os he dicho, pero esto tenemos 2 naves de tomate y lo que hemos hecho ha sido dividirlo en 4 partes. Lo ideal en estas experiencias es hacer los ensayos, se llama en jaulas, que son espacios cerrados en los que garantizamos que los ácaros no vayan a poder salir, o los eriófidos. Como aquí no podíamos hacer eso, lo que hemos hecho ha sido poner estas mallas físicas, ¿no? Estas barreras, también una barrera natural, para tratar de evitar que porque las sueltas la hemos hecho en esta parcela y en esa de allí. Y esa parcela de ahí y esa de ahí están sin suelta. Entonces lo que queremos es tratar de evitar que tanto los eriófidos como los fitoseidos pues se nos muevan a la parcela la parcela testigo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta es la experiencia. Semanalmente venimos a ver qué es lo que está pasando, si hay presencia de eriófidos, que todavía no se ve, pero es probable que ya estén por ahí actuando, aunque no lo veamos todavía, porque los síntomas todavía no los vamos a ver. Y sí que hay que ver si la especie que estamos probando al final es una prueba muy experimental, con una prueba de la que todavía no se tiene, una especie de la que todavía no se tiene mucha información, y entonces lo que vamos a hacer es ver si la especie se adecua bien a estas condiciones, si se instala, y parece que sí que se instaló, porque en los primeros controles que hice sí que pude ver algún fitoseido. En las 2 últimas semanas no los he visto y estoy un poco alerta por si se han muerto o habría que hacer una suelta ahora directamente, que si eso lo haríamos la semana que viene. Y eso es lo que pues queremos ver, a ver si podemos ofrecer al sector pues una alternativa para el control de eriófidos en tomate invernadero. Pues nada, y para terminar, esto es una experiencia en judía verde. El objetivo aquí, esto no es un ensayo, se ha puesto el cultivo y lo que tratamos es definir un itinerario o una estrategia a seguir en judía verde en ecológico para tratar de hacer frente, porque bueno, no hay muchas herramientas para poder controlar los problemas, que sobre todo son araña roja y pulgones. Y entonces no hay muchas herramientas, entonces lo que hacemos aquí es probar cosas, pues eso, un itinerario para llevar el cultivo a término y pues eso, lo de siempre, pues dar soluciones, ofrecer soluciones válidas al sector. Entonces, lo que hemos comentado antes de los sobres, aquí veis, esto es otra especie, esta especie es Neoseiulus californicus, que esta es una especie más común y bueno, ya se sabe que controla muy bien la araña. Y entonces, en este caso, bueno, hace 2 años hicimos esta misma experiencia y en vez de utilizar los sobres, por eso ya hemos aprendido mucho, en vez de utilizar los sobres hicimos la suelta directamente, la suelta de los ácaros. ¿Qué pasa? Que lo hicimos cuando vimos que había síntomas de araña, pero probablemente para cuando lo vimos ya había daños previos, entonces fuimos siempre por detrás, no pudimos llegar a controlar la araña, entonces dijimos, la próxima vez que lo hagamos lo haremos con los sobres. Entonces, en este caso, sí que algún día, la verdad que el cultivo está bastante bien y algún día sí que he visto en las hojas más bajas, que es por donde va a empezar araña, que hay síntomas de araña. Los síntomas de araña araña roja hace como unas telas en vez de la hoja.
y se veían los síntomas, pero no se veían arañas y sí que se veían fitoseidos y huevos de fitoseidos, por lo cual pues estamos pensando que los posibles problemas de araña que están apareciendo pues los está controlando Neoseiulus californicus. Y eso, lo que hemos comentado, aquí sí que estamos manteniendo el riego con los microaspersores, porque bueno, tratamos también de mantener humedad relativa alta para, pues eso, para reducir la incidencia de la plaga, y entonces aquí pues tenemos estos sobres que son aluminizados y que no se ven afectados por la humedad del ambiente, y entonces pues aquí hemos utilizado esta estrategia y de momento que parece que bien. También tenemos suelen aparecer problemas de Apis fave, de pulgón negro, y en concreto la parcela está bastante limpia, así que en esta fila hay 2 focos, hay un foco aquí al principio y otro al final, que tenemos que controlar, y un poco lo interesante de estas experiencias es que tenemos sueltas de fauna auxiliar, vamos a aplicar productos que pueden tener influencia en la fauna auxiliar, entonces tratar de ver qué productos no nos van a afectar, entonces bueno, aumentar un poco el conocimiento para poder combinar estrategias de control biológico con estrategias de control fitosanitario.